Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes. Una tarde más nos encontramos con Alberto Sansegundo, que es el director del programa Todos los libros un libro, donde nos está presentando libros a lo largo ya de un buen número de temporadas y que en estas últimas semanas tiene un tema monográfico, Ucrania, y creo que hoy continúa todavía ese ciclo, Alberto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, hoy es especialmente indicado porque hoy estamos a 2 días, próximo 24, de cumplirse el primer aniversario de la invasión de Ucrania de Rusia. Como dices, llevo ya 3 semanas trayendo libros directa o indirectamente, de una manera más cercana o más alejada en el tiempo, relacionados con Ucrania. Y hoy sí, hoy será así también, de una manera central y muy presente, por desgracia. Traigo 2 libros, en el caso de la emisión de esta semana, que hablan directamente de Ucrania, de la guerra de Ucrania. Bien, es verdad que el primero de ellos, que es el más interesante, con muchísima diferencia, ahora comentaré por qué, describe una situación muy parecida a la que se está viviendo en este momento, pero que se refiere a la invasión de Crimea en 2014. Pero bueno, ya verán nuestros oyentes como las descripciones de lo bélico que aparece en el libro, desgraciadamente tienen mucha vigencia hoy día. Pues preséntanos, si te parece, 2 libros. Son, Sí. no sé si novelas, ambas, Alberto. No, el primero sí que es una novela magistral, Orfanato, escrita por no sé pronunciarlo, Sergi Radan. Se publicó a finales de 2022 por Galaxia Gutenberg. Ahora hablaremos de ello. Y aprovechar ya para presentarles de entrada ambos libros. El segundo de los libros no es novela, no tiene nada que ver, yo diría que incluso muy escaso, por no decir nulo, valor literario. Es Zope, un testimonio en primera persona de Pavel Filatia, un antiguo soldado ruso, combatiente, desde el 24 de febrero de 2022 en el frente ucranio y hoy desertor. Vive en Francia, en donde ha solicitado, no sé si lo ha conseguido ya, asilo político. Los 2 libros están publicados por Galaxia Gutenberg y los 2 con la traducción de la misma persona, Andrei Kozinets, del que luego, cuando hablemos de Orfanato, de cuya traducción, luego al hablar de Orfanato, querré comentar algo. Son 2 libros indispensables por diferentes motivos, pero en ambos casos indispensables para conocer de cerca, y no solo de cerca, de muy cerca realmente. La experiencia lectora es por momentos angustiosa en ambos casos. Los desastres de esta guerra y, por extensión, claro, los de cualquier conflicto armado. Insisto que hay un desequilibrio clarísimo entre el valor, la importancia, el interés de ambos libros. Orfanato es una maravilla, una maravilla. Suena frívolo, de nuevo, son términos demasiado luminosos, ¿no? Hablar de maravilla cuando lo que se nos está describiendo es la guerra, ¿no? Para mí este autor era desconocido, absolutamente. La editorial, bueno, señala en las notas estas introductorias que acompañan el libro, en las notas de publicidad, que es uno de los más destacados representantes de la literatura de Ucrania, nacido en Lugansk, la grafía. Las grafías de los sitios aparecen de formas diferentes a como las conocemos habitualmente. Lugansk a mí me suena con G y sin embargo en el libro aparece con H, ¿no? Está en el este de Ucrania, por tanto la zona más conflictiva. Él vive aquí tienes otro ejemplo de grafías distintas, en Yarkiv o Kharkiv, es como aparece constantemente en la novela, lo que nosotros conocemos como Kharkov. Y bueno, tiene una trayectoria, digamos, en los escenarios culturales muy destacada, al parecer. Es poeta, es líder de un grupo musical, y bueno, pasa por ser alguien es joven, un personaje de los más influyentes de la escena cultural de su país, ¿no? A partir de Orfanato, pero también antes, pero sobre todo a partir de Orfanato, atesora diferentes premios.
la Gaceta Wyborcza, que es una publicación polaca muy relevante, lo ha nombrado siempre en 2022 personaje del año, obtuvo el premio de la paz, también prestigioso, de los libreros alemanes, el Hannah Arendt de pensamiento político, también en Alemania, el premio de la literatura del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo en el Reino Unido, en particular este último por la novela Orfanato, que es la que ahora presento, ¿no? Querría hacer una mención antes de, como adelantaba hace un rato, antes de entrar bueno, en qué consiste la novela, por qué interesa, que ya verás que hay muchos elementos de interés para cualquier lector y por mucha más razón para cualquiera mínimamente interesado en lo que pasa en el mundo en este momento, ¿no? Querría entrar en la traducción, porque la traducción es... yo soy un puntilloso, ya sabes, me conoces y quizá nuestros oyentes si nos siguen con frecuencia, soy bastante exagerado con este tipo de cosas, ¿no? Claro, yo al ver la traducción, iba a decir al padecerla, bueno, no es para tanto, ¿no? Busqué quién era Andrei Kozinets y yo encontré en internet nada más que datos muy objetivos. Licenciado en Filología Española y Rusa, doctorado en Ciencias Políticas, una experiencia como profesor en el Instituto de Lengua Rusa Alexander Pushkin, una beca en la Universidad de Vladivostok, traductor al español de algunas obras de literatura eslava, pero claro, no me resisto a hacer un poco de Sherlock Holmes de pacotilla y sacar a partir de la traducción una serie de datos que seguro que son falsos, me estoy columpiando, pero luego intentaré fundamentar mis suposiciones, ¿no? Yo me imagino a alguien no del todo experto en el manejo de español, probablemente aprendido en Hispanoamérica, quizá en México, quizá en Argentina, y además, insisto que bueno, Sherlock Holmes totalmente de la señorita Pepis, que vive en Cataluña, porque por lo menos ha perfeccionado el castellano en Cataluña. Fíjate, ¿de dónde saco esta conjetura un poco disparatada que quiero trasladar a quienes esté siguiendo? Fíjate algunas frases de él. Recuerda que la primera vez que unos hombres armados le hablaron fue la primavera pasada, cuando recién empezaba todo. Sí, lo del recién, eso es muy sudamericano. Es que además no es una cuestión episódica. Recién hace media hora se ha ido la luz. Bueno, no son expresiones cotidianas, habituales en nuestra particular versión del castellano, del español, ¿no? La puerta abre hacia afuera. Si se la bloquea desde el pasillo, no hay chance de salir. Eso tampoco es del castellano nuestro. Yo creo que es en Argentina ha debido estar. Argentina, México. En México era frecuente. Yo recuerdo un viaje a México en donde los taxis suicidas atravesaban los cruces sin semáforos o saltándoselos al grito un poco, no sé, un intento de buscar ahí una salvaguarda, al grito de pasamos que hay chance. Pero bueno, y pasábamos. Se supone que el hecho de que esté aquí... Pasamos que ya pararán los otros. El hecho de que yo esté aquí ahora parece que es indicativo de que hubo chance. Luego fíjate que los catalanismos también se dan, ¿no? Dice en un momento determinado un personaje, hagamos un cigarro. Hagamos un cigarro encendamos un cigarro, fumémonos un cigarro. Sí, porque lo que se piensa, lo que pensaría un español como nosotros es hacerse un cigarro y no sería hacernos, sino nos liamos un cigarro, ¿no? Liarse un cigarro, ¿no? Pero no es el caso. En catalán es fem un cigarro. Es decir, hagamos un cigarro. Y de repente otra cosa muy catalana, ¿no? Que no piensas apagar la luz. Ese modo de preguntar, en castellano convencional preguntamos, ¿no piensas apagar la luz? Pero ese qué es muy catalán. Luego, aparte, y esta es la fundamentación que yo veo de mi conjetura de que vive en Cataluña o ha aprendido también castellano en Cataluña. Luego, además, hay otros fallos que revelan que no hay un conocimiento muy exhaustivo, pueden ser erratas, muy exhaustivo del castellano. Poniéndose de cuclillas en medio de la maleza. En cuclillas. Las mujeres salen en trompa de la estación. Dijo, dice trompa de elefante, ¿eh? Entonces, bueno, la traducción es muy mala. Es muy mala. Bueno, insisto, yo creo que es una traducción, no impide la lectura del libro, lo sustancial está. Lo que ocurre es que se notan estos sesgos inconscientes para el autor, que es lo que me permite decir, si son inconscientes para el autor, es porque probablemente su visión
el español, del castellano, ha crecido en estos contextos lingüísticos con pequeños matices con respecto al nuestro. Fíjate también que luego, claro, es verdad que en el curso de la narración surgen coloquialismos pues, ucranios de 2014, y que es muy difícil, me imagino, traducir un coloquialismo de allí por uno de aquí sin que chirríe. Pero bueno, ver en mitad del frente de batalla, con obuses cayendo por todas partes, el que un personaje diga está cayendo la del pulpo, no parece tampoco es decir, es tan, digamos, coyuntural la expresión en castellano, está cayendo la del pulpo, que no lo veo como la opción. Y hay más ejemplos de este estilo. Aquí resalto 4 o 5 que me permiten, bueno, detenerme brevemente en la cuestión de la traducción, que como sabes soy un poco exigente y riguroso. Pero bueno, en definitiva, obstáculos no infranqueables, ni mucho menos, que permiten avanzar las páginas del libro disfrutando si se puede utilizar este verbo para un libro que se lee con un nudo en el estómago, ¿no? Pero bueno, entonces... No sé si se habla de un orfanato, precisamente. La historia se centra en un orfanato. Bueno, sí, el orfanato tiene una presencia real importante en el libro y tiene una presencia metafórica. Fíjate, la acción se sitúa en el año 2014, en el Donbass, esta región del este de Ucrania fronteriza con Rusia, y que en esos días soporta la invasión del vecino expansionista. El personaje central del relato, el protagonista, es Pasha. Toda la historia se cuenta desde la perspectiva de su mirada, digamos, salvo la muy última parte, en donde, bueno, en un recurso literario con sentido, cambia la voz del personaje, cambia la mirada de quien narra, digamos. Él es un maestro de lengua ucraniana, muy joven, 35 años, y que vive en una existencia, bueno, anodina. Vive con su padre y una hermana gemela, de presencia muy episódica en el libro, sobre todo al principio, más que nada al principio. Mantiene con ellos una relación fría, desapegada, como la tiene en realidad con el mundo, con el resto de la gente. El hijo de su hermana, Sasha, que aún no ha cumplido los 14 años, está internado en un orfanato que, tras las idas y venidas de las escaramuzas bélicas que en esos momentos son constantes, ha quedado el orfanato del otro lado del frente. A lo largo de 3 días agobiantes, ese es el marco temporal en el que se cuenta la novela, irá en busca de su sobrino a través de un espacio apocalíptico, perdido, desorientado, en los parajes dantescos, inhóspitos, destruidos, con reflejo en el paisaje, digamos, de las bombas, poblados de cadáveres, atravesando líneas fronterizas que cambian de ubicación difusa, además, moviéndose aterrorizado entre edificios desventrados, coches calcinados, calles y carreteras levantadas por autobuses. Estamos en enero, soportando un clima extremo, con nieblas, con nevadas constantes, sometido al encuentro, intentando evitarlo, con patrullas militares de ambos bandos, también de identidad difusa, hombres armados, pero que no llevan distintivos, y por tanto no se sabe en ningún momento quiénes son, expuesto al pasar por una calle más o menos desierta, casi todas lo están, los disparos de algún tirador anónimo, y todo esto con un fondo del rugido de los tanques, el tableteo de las metralletas, el fragor permanente de los cañones. Entonces, bueno, esta es la historia. 3 días en donde el tío va a buscar al sobrino al otro lado del frente. Insisto, un frente más bien difuso, que se mueve, que va, que viene. No se sabe muy bien si estamos dentro, estamos fuera, estamos aquí o estamos allá. Con digamos, esta vaga excusa argumental, a mi juicio hay 5 elementos en el libro que lo hacen extraordinariamente destacado. Insisto, no solamente como desde un punto de vista que podríamos decir documental, que es uno de los valores, ahora veremos, tanto que nos permite conocer, casi diríamos de primera mano, ¿no? En primera persona, en la primera línea del frente, qué es lo que está pasando, sino como novela es espléndido. Me interesa, por ejemplo, ya resaltar de estos 5 elementos, uno es la estructura, el estilo, planteamiento literario de Zada. Se nota la condición de poeta, está constantemente incorporando metáforas significativas, referencias simbólicas, hay mucha presencia de animales en el libro, tanto diríamos literales
palomas, cuervos, perros, como simbólicos, podríamos decir. Algunos de los personajes se los conoce como el zorro, la iguana, que acentúan, yo creo, el anonimato y también la pérdida de identidad, que en cierto modo subrayan esta idea de la soledad y el desamparo, que es uno de los elementos fundamentales. También me parece interesante, desde el punto de vista estrictamente literario, ¿no?, una formidable capacidad de observación. Las descripciones son muy, muy detalladas, nos trasladan realmente a esos escenarios. Y además, quizá el exceso de precisión acaba dibujando un panorama más realista que lo real y por tanto acaba dando un toque como onírico, como fantasmal a todo aquello que nos cuenta, porque la descripción de aquella devastación es en cierto modo también la descripción de un territorio onírico, fantasmagórico. Utiliza con mucha frecuencia, y esto llama la atención desde las primeras páginas, es un recurso buscado, evidentemente, no sé, porque es la única obra de él que conozco, si es un rasgo de su escritura, ¿no?, el recurso permanente a las comparaciones. Entonces, constantemente, prácticamente en cualquier página, nos encontramos una mañana de enero larga e inmóvil como la cola de espera en un centro de atención primaria. El aire húmedo hace resonar sus pasos como si alguien clavara clavos en el tronco de un árbol. El maquillaje se le ha diluido como un dibujo hecho sobre la arena de una playa. Eso constantemente. La cocina de campaña se va enfriando como un corazón después de un gran amor. Como veis la presencia, no es una descripción literal. ¿Recuerdas cuando hablabas de Murakami? También era muy propenso a ese tipo de paralelismos, ¿no? Claro, pero ahí está la idea también, puede haber esa confluencia en lo onírico, lo fantasmal, amplía los ecos de lo que nos está contando. Es una realidad muy realista, ya lo verás, pero a la vez esta comparación, este juego metafórico nos da otra dimensión, contribuye a un territorio un poco evanescente, que no es estrictamente, es y no es el de la realidad. Entonces, bueno, es verdad que el núcleo central o más interesante, quizá a priori, es la intimidad, el pensamiento, la reflexión del protagonista, que es una especie como de monólogo del protagonista que reflexiona sobre su vida pasada, sobre su situación real, sobre su propia personalidad, pero en realidad lo que hay de fondo, el escenario de fondo, es también extraordinariamente interesante, ¿no? Es decir, esa exposición hiperrealista, muy precisa en los detalles, esa fotografía del escenario infernal en el que se desarrolla la acción. Y este es el segundo frente, a mi juicio, relevante. Es la recreación muy, muy fidedigna, o por lo menos desde fuera uno la imagina muy fidedigna, debe ser así, de un escenario bélico pavoroso. Hay mucho en este caso, el que está dibujando es 2014, ¿no? Sí, pero es decir, es Ucrania y la descripción es lo mismo que estamos viendo en todos los telediarios. Es verdad que incluso podríamos extrapolar. Yo creo que la descripción es lo que estamos viendo en cualquier telediario, no ya ahora con el terremoto de Siria, sino la Siria bombardeada, cualquier conflicto bélico en cualquier país del mundo. Es así. El escenario es exactamente el mismo, ¿no? Cambian, en este caso, bueno, tenemos Ucrania, es la nieve, la temporada es parecida a la que estamos viendo ahora, por lo tanto todavía es más verosímil, diríamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí se puede extrapolar y en ese sentido es un valor, ¿no?, a cualquier escenario bélico. Fíjate que esta idea de infierno, de algo apocalíptico, está muy presente. A mí me ha recordado en todo momento, leyéndolo, yo no sé si tú recuerdas, hace muchos años yo presenté aquí, hay luego una película con Bardem, La carretera, una novela formidable también, así, apocalíptica, de Cormac McCarthy, que bueno, por cierto, he dicho Bardem, pero no estoy muy seguro que ya sea Bardem el protagonista de la carretera, no lo recuerdo. Avanzas a lo largo del libro como decía, el corazón encogido, ¿no? Esa descripción es el tronar de los obuses, el silbido inquietante de los disparos de los lanzamisiles, el paso incesante y atronador de los convoyes, de camiones, de remolques, de tanques, de vehículos blindados, ¿no? Esta presencia terrible, ¿no?, por la incertidumbre que generan de militares, de soldados sin identificación, con la misma ropa de combate, y en un hilo que luego comentaré también que es interesante, que es esta idea de nosotros, el ellos, el no saber muy bien en qué frontera estamos. La aparición repentina de una patrulla detrás de una esquina, en un edificio desventrado, que a lo mejor se pone a disparar o no. Los corrillos de jóvenes combatientes, fíjate, muy curioso esto, que
que se hacen entender por siglos, por lenguas de siglos. La mayor parte de ellos han perdido capacidad auditiva, no están sordos del todo, pero al menos de manera temporal la pierden por estar sometidos todo el día a estar al lado de los cañones. La descripción incluso de las gentes, estoy hablando exclusivamente del ámbito militar, por ahora, luego hablaremos del ámbito civil, ¿no? Es decir, bueno, pues las botas militares embarradas, la sangre seca bajo las uñas, la ropa de camuflaje sin lavar, las barbas de varios días, ¿no? Las voces roncas por el frío. Todos esos pequeños detalles que se describen con muchísima precisión nos trasladan al lugar de los hechos. Y luego, claro, dentro de lo militar está el armamento, las minas, por todas partes, traicioneras, escondidas incluso bajo los escombros, bajo la nieve, las granadas de mano, los tanques, y de repente en todo aquel fragor terrible, de repente el silencio. El protagonista pasa por una calle medio desierta, derruidos los edificios, y una callejuela que serpentea, silenciosa como la muerte, nos dice. El tipo de silencio de cuando alguien ha salido un momento y está a punto de regresar, otra de las comparaciones muy reveladoras del texto, ¿no? Fíjate, un silencio que es fatal, que es ominoso, ¿no? Dice en un momento determinado, parece que está tranquilo, ya no disparan, supone pasa. Y su interlocutor le dice, ya han matado a todos, por eso han dejado de disparar. De manera que esto, desde el punto de vista estrictamente, digamos, militar, los elementos militares, bombas, metralletas, tanques, etc., pero luego las consecuencias en materiales de la guerra están también. En este frente de lo descriptivo, de lo valioso que es el libro desde el punto de vista de la descripción, tenemos calles desiertas, pobladas por montañas y montañas de enseres domésticos, ropa, vajilla destrozada, muebles rotos, libros mojados, las señales de tráfico volcadas. Ahí en la portada del libro se ve un chico caminando sobre ruinas, Sí, precisamente, ¿no? Ruinas, son unas ruinas y este es el escenario. Pues bueno, las tiendas con los escaparates destrozados, las ventanas arrancadas, el pillaje, los restos del pillaje, tanto de los combatientes brutales como de los civiles hambrientos, ¿no? Los portales nos dice, fíjate otro aspecto de lo poético, ¿no? Los portales quemados como bocas de oro, árboles calcinados, las carreteras surcadas por cráteres causados por las bombas, los edificios, como vemos en la portada, mostrando sus entrañas, los cables descolgados, ¿no? Otra frase muy significativa. Todo recuerda a un basurero al que alguien prendió fuego por descuido, ¿no? Este es el panorama dantesco, ¿no? Luego, además, lo que no es estrictamente material, por ejemplo, la persistente oscuridad. En esa época del año que apenas hay luz, porque son días muy cortos, ¿no? Las columnas de humo siempre en el horizonte, siempre algo se está quemando en alguna parte. ¿Quién va a apagar esa humareda? Se pregunta Pasha. Arderá hasta que todo quede reducido a cenizas, como si de una ciudad medieval se tratara. Casa tras casa, calle tras calle, en unos días se habrá quemado la urbe entera. Los olores, la insistencia del narrador en diferentes momentos de la novela de subrayar los olores. Un olor incomprensible a barro, hierro, tabaco y polvo. O en otro párrafo, el aire huele a ciénaga y hierba muerta. El aire al instante empieza a tener un olor dulzón a quemado, sabe a metal y a perro mojado. El viento arrastra desde el fondo del valle el olor a aguas estancadas, el olor a fármacos. Otro, recibe en pleno rostro una varada con olor a cientos de personas atemorizadas, a miedo y sudor, una tufarada espesa que huele a histeria y falta de sueño. Fíjate que el olor, que insisto, es muy recurrente y que contribuye a ese afán clarísimo del autor a trasladar al lector al escenario, ¿no?, de los hechos, no es solo un olor físico, no es solamente una sensación física, traslada también diríamos, una sensación emocional y hasta moral. Es el olor de la incertidumbre, de la desesperanza, de la impotencia, del miedo, que aflora constantemente por las páginas, ¿no? Es el olor del paisaje humano, y esto es otro de los valores interesantes del libro. Es decir, ahí tenemos constantemente, se cruza con, bueno, tanto individuos solitarios, perdidos, que deambulan, erráticos, alucinados, en aquel caos infernal, como masas anónimas de gentes que bueno, buscan amparo en no se sabe dónde, aglomeración humana, como nos dicen, asustada, maloliente, confundida, trastornada. Y ese es el protagonismo, en cierto modo, también, otro de los protagonistas, más allá de Pasha, más allá de los escenarios, más allá de la guerra. Las gentes, los civiles,
gentes normales, casi siempre mujeres. Los hombres están en el frente, son abuelas, son madres, son niños que se refugian en los sótanos, que salen a las calles para procurarse alimento, pero entre ráfagas y explosiones, protegiendo permanentemente a sus hijos, hacinadas en pabellones, en escuelas, en naves industriales, con la noción del tiempo absolutamente perdida, encerradas después de días de encierro, sin luz ni alimentos, ateridos por el frío, un frío total, sin agua, sin noticias del exterior, con las ventanas de los locales, estos en los que se protegen, cegadas con planchas de contrachapado. Seres vulnerables, las verdaderas víctimas, ¿no? Con las miradas perdidas, sintiéndose acorralados, con una mezcla en sus ojos de miedo, pero a la vez de hostilidad. Pero preparados para lo que pueda ser, ¿no? Claro, temblando precisamente por esa incertidumbre, por la llegada previsible del horror. Y yo creo que este es otro frente fundamental, la experiencia humana que se nos describe. Una experiencia anímica, emocional, sentimental de la guerra. La novela está cruzada por el miedo. De manera que las referencias al horror son constantes, las referencias al miedo son constantes. El propio Pasha en un momento determinado, no sabe, se encuentra al fondo un grupo en su camino, de un grupo de hombres armados sin identificar, y no sabe si afrontar su presencia o huir de ellos. Dice, sigue indeciso, sin saber cuál de las dos cosas le da más miedo. Pero quedarse allí de pie también le da miedo. O cuando está en un puesto de control, la mirada aviesa de los soldados, que no sabe quiénes son. De hecho, él no sabe ni siquiera de quién es él mismo, pero no sabe a qué bando pertenecen los soldados, ¿no? Están sopesando, piensa, si deben seguirlo para prenderlo y fusilarlo detrás de las columnas o dejarlo vivir. Que viva, decir. Dos frases, pero nos traslada todo el sentimiento que en este momento, y fíjate, no es literatura, es una novela, ¿no? Pero es que estamos viendo lo que está pasando en este momento en Ucrania. Nos traslada, nos hace más partícipes. Uno puede tener una visión, diríamos, más o menos racional, está viendo aquello y dice, anda, qué barbaridad, ¿no? Pero es que aquí estamos dentro, lo estamos sintiendo, ¿no? Y ese es el magisterio del escritor, ¿no? Miedo al atravesar un puente, que es evidentemente un foco más que probable de un ataque posterior, aéreo o con bombas, ¿no? El miedo en la calle vacía que hay que atravesar, se está muy expuesto a disparos de cualquier francotirador. Otra dimensión muy, diríamos, cotidiana, pero que quizá no la podemos percibir sin más cuando pensamos en la guerra. Las jaurías de perros abandonados a médicos y por tanto asesinos en potencia. Quiero decir, el temor, el pavor ante las jaurías de estos perros. Y fíjate luego, con este juego de los animales, se describen en distintos momentos las palomas, también con miedo, acurrucadas, protegidas de una determinada manera, porque claro, aquel estruendo, aquellos incendios, etc. Entonces, esa noción del miedo concreto, en bombas, etcétera, pero también un miedo impreciso, un miedo, yo diríamos, metafísico. El propio escritor dice en un momento determinado, como si alguien se le acercara con un morral, extrajera de dentro su muerte, se la enseñara y la volviera a guardar. Una descripción también poética, pero muy convincente del miedo. Y también, no solo miedo, es uno de los grandes sentimientos presentes, está la desesperanza. La gente, en los ojos, en sus expresiones, en su cansancio, son seres desvalidos que no tienen salida a la situación. No, dice, no habrá tren. Mañana tampoco, añade. Pasado mañana tampoco. Suma y sigue. Para ir allí no habrá. Desde allí tampoco. No habrá ninguno. No está. Ese tampoco está. Ni ellos tampoco. Ninguno está. No deja esperanza. Eso es constante, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay un perro callejero vagabundo que se acaba acercando a Pasha, se restriega contra su pierna buscando un poco de cariño, que es también un emblema de la novela, del desamparo, ¿no? El desánimo, el abatimiento de quienes están en los refugios, ¿no? Multitudes hacinadas a las que solo les queda escuchar cómo a su alrededor todo se aniquila, muere sin esperanzas. Gentes que caminan sin sentido, sin propósito alguno, entre las ruinas y el estruendo, pero que repiten rutinas que no les queda más remedio que hacer. Se acercan a un sitio donde hay una fuente de agua para intentar coger un poco de agua y volverán al día siguiente, pero esa tarea no tiene sentido, no construye, ¿no? Es simplemente una inercia. Existencia sin futuro y sobre todo sin presente, ¿no? Todo eso está muy, muy, muy bien reflejado, ¿no? Fíjate que cuando me preguntabas por el título, ¿no?
El título, en efecto, alude a un orfanato real, que es donde tiene que ir Pasha a buscar a su sobrino, pero es una metáfora, ¿no? Dice en un momento determinado del texto, y es que todos nosotros aquí, si uno lo piensa bien, vivimos como en un orfanato, abandonados por todos. Y ese es el gran, vamos a decirlo así, mensaje del libro. La indiferencia también, en un momento determinado, da igual. Entonces, deambulan como zombies por aquellos espacios, ¿no? Y a la vez hay un punto también terrible de recuerdo, de añoranza de la normalidad perdida. Algún personaje recuerda un tiempo feliz, un pasado que hoy es absolutamente inimaginable, en el que solo existía el aire de marzo, fresco como el agua matutina, un aire que se iba calentando tras un largo invierno, un aire compuesto de una fe dulce en que todo estaba a punto de empezar, en que a partir de entonces todo no podía ir sino a mejor y cada vez a mejor todavía. Todo eso se ha derrumbado, todo eso se ha terminado. Y hay puntos de añoranza nostálgica de vez en cuando. Hay un cuarto eje interesante, muy interesante, también constituye un núcleo central, que es la figura de Pasha. Pasha es un, gafitas intelectual, que desde niño lo han aislado, lo han convertido en no muy sociable, no muy popular. Una ligera discapacidad, tiene los dedos de una mano atrofiados, y él es, y lo dice de sí mismo, un blandengue, un cegato. Es una persona conformista. Y aquí está, como digo, otro de los núcleos, digamos, temáticos del libro. Un conformista. No estoy de parte de nadie. ¿Qué tengo que ver yo? Se está planteando. Siempre. Muy cobarde, frágil, débil, de existencia, como decía Anodina, irresponsable. Siempre lo pospongo todo. Nunca tengo tiempo suficiente para lo más importante. Jamás incapaz de implicarse, jamás lo he hecho con los suyos, incapaz de retener a una mujer. Se nos cuenta también una historia sentimental. Bueno. Y, solitario, único habitante de un espacio singular, hecho de extrañamiento, de alienación, que lo aleja de él. Entonces, ese carácter pusilánime lo ha incapacitado en todo momento, y también en esta situación, para enfrentarse a la realidad, para comprometerse con causa. Se mantiene al margen de los acontecimientos que su pueblo lleva décadas padeciendo. Y, por tanto, ¿a dónde iba él? Dice. ¿Quién lo esperaba? ¿Dónde? No tenía nada que temer. Todo estaba en orden. Él era un simple maestro. Entonces, la imposición de la cultura y la lengua rusas, décadas. La declaración de independencia de los territorios en los que vive, después la invasión de los ejércitos de Putin, en principio lo dejan indiferente. Es el desencadenante de tener que ir a buscar a su sobrino al otro lado del frente, y el verse inmerso en este panorama, lo que hace en cierto modo reflexionar y cambiar. Hay el libro, la novela, es también una evolución del personaje. Y por tanto es una reflexión también interesante para todos, sobre el compromiso, sobre la asunción de responsabilidades, sobre la necesidad de plantearnos, sobre todo en situaciones extremas, ¿no? Literalmente, ¿de qué lado estamos? El viaje físico de Pasha es un viaje existencial. Se acabará por darse cuenta que fue un imbécil que se quedó esperando hasta el último momento, literal dice, hasta que la ratonera se cerró. Y aquí se abre el último frente interesante, un poco apresurado, pero es que querría hablar también algo de Zoc, del segundo libro, que es la cuestión de lo específico de la guerra de Ucrania. Es verdad que el escritor parece mantenerse en una zona de imprecisión, nebulosa, de una cierta ambigüedad que, a mi juicio, no excluye la toma de partido. La toma de partido está muy clara, ¿no? Pero el modo en el que nos presentan los escenarios, es verdad que hay referencias a nombres concretos, por tanto no hay duda ninguna que estamos donde estamos, la zona y los acontecimientos, ¿no? Pero más allá de que de algún paraje se describe y algún nombre de ciudad se da, no hay nada en el libro que nos permita ubicarnos con exactitud en los escenarios que recorre el protagonista. No sabemos si las personas con las que se encuentra son amigos o enemigos, son ocupantes o son invadidos. ¿Con quién estáis? ¿Me lo puedes decir al menos? Pregunta en un momento determinado. No sabemos en qué lado de la frontera está. No sabemos de dónde proceden las bombas, quién dispara los misiles, quién ataca y quién defiende, quién está al mando y quién obedece. No hay ninguna mención en toda la novela a las causas del conflicto, ni a por qué se ha desencadenado, ni a las pretensiones últimas de unos y de otros, lo que, insisto, no quiere decir equidistancia, no quiere decir... porque yo creo que el propósito del libro es otro, es hacernos partícipes en el propio frente de lo que está ocurriendo allí. Entonces, claro, es muy interesante este juego de los unos y los otros, de la identidad, la confusión constante de unos y otros.
que se da en las personas, no llevan uniformes o llevan uniformes intercambiables, diríamos. Los protagonistas tienen miedo, como decíamos hace un rato, de no saber si este le va a decir que sí o no, es de los suyos o no es de los suyos, acrecentada esta idea, porque Pasha no sabe muy bien quiénes son los suyos, ¿no? Pero los confines territoriales, como decía, también se mueven, vienen del sur, se fija Pasha, del lado de la frontera nacional, la antigua frontera nacional, se corrige a sí mismo, la antigua. Estas desviaciones de a lo mejor 2 kilómetros que antes eran de unos y ahora son de otros, ¿no? Las fronteras lingüísticas son también muy lábiles. Pasha no sabe muchas veces en qué idioma le hablan. Le están hablando en ucraniano, le están hablando en ruso, de tal manera que es mucho más difícil todavía la descripción. El gobierno de las zonas por las que pasa cambia de sí y no sabemos cuál. Se plantea de una manera neutra, ¿no? Dicen simplemente, bueno, ahora hay otro gobierno aquí, gobierna esta zona otro. Se dedicarán a hacer una purga en la ciudad después de que los vuestros se marchen. Pero tampoco ese vuestros es equívoco, no se sabe, nadie sabe quién son los suyos. Las tropas vuelven después de una retirada, han avanzado, luego se han retirado, con consecuencias funestas para vaya usted a saber quién. Las tropas se están retirando de la ciudad, nos dice, y no conviene enfadar más de la cuenta a los que entren cuando se hayan marchado definitivamente. Las banderas cuelgan y de repente dejan de colgar. Están unos metros más adelante, en el pasaporte que aparece, que tienen que presentar en cada uno de los controles, infinidad de controles que hay en todas partes, tienen que presentar un pasaporte donde hay una determinada bandera, pero no sabes si eso va a ser positivo o va a ser negativo, si eso te va a conducir a 2 tiros frente a un muro, ¿no? Entonces, esa indefinición, esa inseguridad constantes, contribuyen a acrecentar ese clima de recelo, de sospecha, y a aumentar, por tanto, la amenaza latente, que de esta manera el lector la siente como si, bueno, como si es presuntuoso decir que la sentimos como si estuviéramos en el escenario, ¿no? Pero sí que nos hace, como digo, muy partícipes de ese clima de terror que no solamente dan las bombas, los soldados, sino también todo esto. Hay un punto, no quiero destripar el final, pero sí que hay un punto, al final la novela cambia de voz, ya no es Pasha el que habla, sino que es el chico. Y ese recurso literario, el cambio de la voz narrativa, introduce unas ciertas dosis de confianza, unas ciertas un resquicio con el cual quizá sería posible olvidar el horror. Hay una escena que, insisto, yo creo que no destripo nada importante, aparecen de nuevo los perros como imagen simbólica, se encuentran el tío y el sobrino, se encuentran un par de cachorrillos, uno ya está muerto, el otro está a punto de morir por frío, y el muchacho coge a ese pequeño cachorrillo y le salva la vida. Bueno, ahí quizá está un apunte de esperanza muy frágil, pero de esperanza al fin que despunta apenas entre aquella devastación horrible que nos ha acompañado durante 300 y pico páginas. Una obra formidable, dura, pero formidable, como acabamos de ver, muchos frentes de interés, y que desde el punto de vista literario es absolutamente sostenible, pues que además es un documento esencial para conocer lo que pasa en las guerras, en particular. Bueno, pues nos quedan todavía unos minutos para la segunda obra de Pavel Filatiev, Zoz. Sí, bueno, este es un libro polémico. Pavel en sí mismo, yo al menos leyéndolo me lo ha parecido, pero sobre todo después, la aventura editorial posterior. La misma digo, editorial, me comentabas, ¿no? Galaxia Gutenberg. Y el mismo traductor. Pero aquí yo sí que no he visto, quizá porque ya verás, el modo en lo que se nos narra es de otra índole, yo no he visto los errores que reflejaba en la primera de los libros. Insisto, nulo valor literario. Lo que ocurre es que es un documento polémico que permite conocer, y esto sí que ya estamos en 2022, o sea, desde febrero de 2022, la cruda realidad de la ocupación rusa, además con un factor añadido de interés que está contado desde dentro de los habitantes. Porque Filatiev es un miembro del ejército invasor que en un momento determinado, ahora contaremos, va a despertar. Zop significa llamamiento, llamada en ruso, y es también una alusión muy clara a Lo mismo que SOS, SOS. Sí, bueno, será a lo mejor, probablemente será ese equivalente, ¿no? Sí, sin duda. Pero lo que es, a lo que yo quería referirme es a la Z y a la V que aparecen los tanques invasores, los tanques rusos, sobre todo la Z, aparecen
principio, ahora se ve menos, pero al principio de la guerra aparecía Sí. constantemente pintada en las banderas y en los tanques. El subtítulo del libro, un poco, bueno, un poco comercial, Pretencioso. sí, el soldado ruso que ha dicho no a la guerra de Ucrania. Ese es el subtítulo. Bueno, fue movilizado en febrero de 2022 e incorporado a las tropas que en esos días intentaban tomar la ciudad de Gerson. Está activo en el frente desde las 0 horas del día 24 de ese mes hasta mediados de abril. Está un mes y medio en el frente. A resultas de un bombardeo, le entra en un ojo tierra, le provoca una infección que acaba derivando en keratoconjuntivitis, y ante el riesgo cierto de pérdida del ojo, será evacuado, será trasladado a un hospital de heridos de guerra en Sebastopol, en la Crimea, que ahora es rusa, después de la anexión por la fuerza de 2014. Y bueno, un mes y medio después, ya verás que el libro se mueve en esos dos planos, el frente de guerra, y luego un mes y medio después, empieza a escribir en primera persona un relato de los hechos vividos que acabará por ser el libro. En agosto, fíjate que se ha retirado del frente en abril, en agosto, en 22, en todo momento estamos hablando, publica el manuscrito de su historia en una red social rusa, el equivalente al Facebook ruso. Y bueno, le entra el miedo porque ante la más que presumible sospecha de que las autoridades rusas lo van a detener por difusión de información falsa sobre el ejército, es el delito, penado con 15 años, huye del país con la ayuda de una ONG, New Dissidents Foundation, en cuya página, gulagu.net, había aparecido su relato. Recala en Francia, sí, actualmente, donde, como estaba antes, está a la espera, no sé si lo ha conseguido ya, de adquirir el estatuto de refugiado político, solo que yo creo que se está demorando porque, digamos, el post-scriptum, lo que ocurre después del libro, de su publicación, ha generado abierto puntos oscuros, acusaciones, polémica y hasta incluso escándalo, que luego veremos. Si te parece, cuento brevemente el libro, brevemente ya, luego hago alguna alusión a la peripecia editorial posterior. El libro se mueve en dos líneas argumentales que se van entremezclando, se van alternando, capítulo par, capítulo impar. Y que incluso se resalta con la tipografía. Es decir, la primera parte es letra cursiva y el resto, y los otros capítulos son en redondo. El escenario de los hechos, es decir, el primero de los ejes, estamos en el frente, estamos a las 12 horas del día 24. Y vemos a Filatev movilizado, él es paracaidista de la 56ª Brigada del Asalto Aéreo, es militar de carrera, ya había combatido en Chechenia desde 2007 hasta 2010, fíjate qué fechas, es muy joven. En el momento en que en los hechos que narra tiene 33 años. Es hijo a su vez de un militar veterano ruso que ha combatido también en los grandes acontecimientos guerreros de la muy profusa actividad bélica de su país, en Chechenia también. Entonces, en esa primera parte cuenta los días del frente. Cuenta todos los episodios que va viviendo como soldado durante mes y medio. Insisto, aparecen en cursivos, capítulos en cursivos. Y luego ya se nos cuenta en los alternos, ya con letra redonda, lo que vive mes y medio después, cuando es internado en el hospital y todas las peripecias de su huida, la escritura del libro. Lo más interesante es el primero de los frentes, el frente literal, el que está en el frente. Eso es lo más descriptivo. Es verdad que hay un punto que hay que avisar al lector, al posible lector, que no es ni mucho menos disuasorio, pero sí incomoda un poco, que está repleto de referencias técnicas a modelos de armamento, de tanques, de vehículos militares, con infinidad de especificaciones muy concretas a cuerpos del ejército, brigadas, compañías, batallones, regimientos, que entorpecen ligeramente la lectura, pero bueno, el lector se nos puede saltar cuando ya estamos en la enésima referencia a un cuerpo militar o un regimiento concreto. Esta parte, estos detalles concretos se nos salta. Pero bueno, lo importante de este eje es que tenemos desde la perspectiva un diario de a bordo de una guerra. Realmente es un diario, pues son días. Es 23 de febrero, 24 de febrero, 25 de febrero. Y entonces, bueno, volvemos a ver desde el otro ángulo las consecuencias naturales, diríamos, desgraciadamente naturales de la guerra: hambre, enfermedades, noches sin dormir, falta de higiene, exceso constante de adrenalina, la brutalidad, la crudeza, lo mismo que desde el otro punto de vista habíamos visto en el orfanato, ¿no? Sonido de los obuses y los misiles, las bombas, los disparos, el estado
de amenaza permanente. Van con los tanques atravesando las carreteras ucranianas y al fondo hay una casa de campo con unos campesinos, ¿no? Pero claro, quienes van en los tanques no saben si detrás de esos campesinos va a haber alguien disparando, ¿no? Entonces esta sensación de nuevo de miedo, el miedo atroz, ¿no? La permanente sombra de la muerte también, la guerra. Pero además, por un factor, en esa descripción de la guerra, los campos de batalla, un factor extraordinariamente interesante, que es bueno, la exposición hiriente realmente del caos, del desconcierto, de la desorganización absoluta, de la chapuza, de la improvisación, de la corrupción rampante, del descontrol, la anarquía y el absoluto desorden de las fuerzas, de los ejércitos. Entonces, en este sentido, el libro es un alegato, no solamente por la mera descripción de los hechos, de la mera descripción del caos. Es decir, de repente reciben tiros que muy probablemente se los están mandando sus propios compañeros de Eso ha pasado en la historia muchas veces, Alberto. No, y se sabe, por ejemplo, que leo habitualmente a diario las crónicas que mandan desde Ucrania en el país, por ejemplo, Cristian Segura, un periodista. Sí, es eso constantemente. Es decir, no saben exactamente dónde vienen los tiros, lo de las fronteras que hablábamos antes. Ahora vamos por atrás. De repente van avanzando una hilera de un convoy, largas carreteras, y de repente ven que unos cuantos, tanques y camiones, etcétera, se repliegan y que son de su mismo destacamento. ¿Y qué nos pasa? ¿Que tenemos que avanzar un poco más para volver? ¿Qué es lo que está pasando? Órdenes que no se saben, superiores, jerárquicos, absolutamente desconcertados, con un descontrol absoluto, material obsoleto, coches, tanques, camiones, furgonetas, que paran en mitad del camino porque se han quedado sin gasolina y se tiran 4 o 5 días sin que nadie venga a reponer el combustible. De manera que esta dimensión es interesante porque ya no es la consabida, es la descripción de la chapuza que coincide con los análisis que hacen, pues, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia británico, que está muy cerca y se pronuncia con mucha frecuencia. Es verdad que hay también un intento de informar como interesa, ¿no? Para los intereses de los ucranios, ¿no? Pero las informaciones que manda constantemente y que salen en prensa de estos servicios de inteligencia británicos corroboran esta versión de los hechos, ¿no? Un caos, material muy antiguo, falta de preparación, reclutas jóvenes que no han estado, de hecho, esa es otra de las dimensiones del libro, el autor, Filatov, que es un militar de carrera, está despotricando permanentemente. No es una lectura de esto neutra, oye, mira qué chapuza, mira lo que está pasando. Es que constantemente está, y además se enfrenta a las fuerzas, a sus superiores, hay enfrentamientos, hay protestas constantes, quejas, reclamaciones, expedientes, sanciones, porque él, que es militar de carrera, tiene una formación y una preparación, se da cuenta de que hay muchísima gente que no tiene absolutamente ni idea. Gente que tiene soldados que tienen frío y encienden un fuego, poniendo por lo tanto a todo el destacamento bajo la órbita de las armas enemigas, ¿no? Es verdad, y ahí empiezan los problemas como lector, es verdad que el personaje no es dudoso. El que narra, la voz del que narra se le hace dudosa al lector. Primero por esta trayectoria extraordinariamente belicosa. Va contando su pasado y ha estado permanentemente en expedientes, en sanciones, en denuncias, en arrestos a lo largo de toda su carrera. Y ahí uno empieza a ver algo tenuemente impostado. Pareciera, o a veces le queda a uno, al lector, le queda la sospecha de que está subrayando su postura antimilitarista, sorprendente en alguien que se ha pasado 20 y tantos años de su vida en la carrera militar, y por supuesto, en primera línea del frente. Por supuesto, por lo tanto, como corolario, no hace falta mencionarlo, ¿no? Pero como corolario natural, sembrando muerte a nuestros hijos. Entonces, bueno, tenemos esa descripción de los disparates de intendencia, sazonados, y esto es el libro, de cierto modo. La guerra, por un lado, escenario de guerra, los disparates de la infraestructura y de la intendencia técnica del ejército ruso, sazonado todo ello con las diatribas, los reproches y las quejas constantes del protagonista, del narrador. También en el segundo frente, porque en el segundo frente del libro, cuando ya estábamos en el hospital, etc., aquí aflora de nuevo esta crítica, porque todo es burocracia,
los hospitales, todos los procesos de curación, de tratamiento, va de un médico a otro, faltan unos papeles, etc. Las mentiras también, la falta de información en retaguardia, nadie sabe nada de lo que está ocurriendo realmente en el frente, la opacidad, la prohibición de la crítica, la sistemática eliminación de cualquier disidencia y el autoritarismo asesino del régimen de... Pero también en esta parte yo creo que hay un énfasis excesivo. Uno acaba, no sé, quizá por lo que he leído también, no sé si estoy precondicionado y tengo un sesgo a priori, pero la impresión es de que hay algo impuesto. Es un antimilitarismo, no niego que pueda ser genuino, pero hay un punto de artificioso. En todo momento parece que juega con subrayar su amor a Rusia, pero a la vez denunciando los excesos de los dirigentes, se muestra con demasiado énfasis airado y permanentemente avergonzado de los horrores de la guerra, ¿no? Pero bueno, es que, insisto, desde los 18 años ha estado protagonizando este señor, ¿no? En la primera línea de las trincheras, episodios sangrientos, ¿no? Y los ha aceptado, y no solamente los ha aceptado, su queja es: no somos profesionales, este ejército no funciona de manera suficientemente profesional. Subraya con muchísima intensidad que él no ha tenido nunca nada que ver con ninguna situación complicada. Por ejemplo, se nos describen asaltos a supermercados, robos en casas, en supermercados. Él nunca participa, desliza, que en un momento determinado, muerto de frío, acaba cogiendo un gorro de lana que encuentra, pero no participa ni menciona siquiera ningún posible acto de violencia con la población civil. Y hay episodios que se nos narran: una mujer que aparece en una zanja escondida cerca de donde están instalados, que todo el mundo sospecha que pudiera ser una espía, pero cosas se resuelven sin que sepamos exactamente por qué se la conduce educadamente a su explicación natural, ¿no? Unos ancianos que los saludan con mirada aviesa. Él, en cualquier caso, sí que declara abiertamente en el libro y luego en entrevistas que yo le he leído que no ha participado jamás, ni siquiera ha tenido noticias jamás de posibles crímenes de guerra. Hay incluso un capítulo final, un alegato muy encendido, muy extenso, ese capítulo final, alegato contra la guerra, contra las mentiras, contra la falta de información, contra la política de Putin, pero también suena algo sobreactuado, suena algo como pensado ad hoc para, bueno, para sostener su postura ahora que me voy a marchar, ahora que he elegido escapar de la guerra. Y ahí viene la última vía de interés, ¿no?, del libro, ya posterior al libro, que es la polémica que surgió tras el éxito del libro. El libro se convirtió en un bestseller internacional, se ha traducido a muchas lenguas, y a pesar de que son meses, esto salió hace 2 meses, ha procurado, claro, este éxito, cuantiosas ganancias a su responsable. Y ahí empieza el conflicto. Originariamente, al parecer, según una de las 2 versiones de la historia, Filatiev había cedido los derechos posteriores a New Dissidents Foundation, la ONG que le facilitó la salida y que permitió la difusión de él. Pero ahora ha denunciado a la ONG por presunto fraude del dicho acuerdo. Entonces, bueno, el contencioso ahora ya, claro, ya desborda los límites de la historia que se nos está narrando. Entonces, claro, ha dado lugar a todo: a la desconfianza y al recelo, por supuesto, de la ONG. A lo mejor los fines no eran tan claros, o sí, ella quería escapar y aproveché con este texto, pero ahora que veo las ganancias, pues las quiero recuperar. Y el recelo no solamente es entre los dirigentes de la ONG, sino que, bueno, al parecer, hay ya en prensa, desde Ucrania, desde la oposición rusa, hay quien empieza a dudar incluso de la veracidad de los hechos narrados en el libro. Que todo fuera un montaje. Un montaje, ¿no? Y entonces ahí ya se introducen aspectos que, bueno, que en los próximos meses quizá podremos aclarar, como si espionaje, como si dobles juegos, como si chantajes del Kremlin, quién es este personaje, etc. Entonces, bueno, algo incontrolable en cualquier caso, pero claro, la única objeción a lo que voy a decir ahora es que lo que nos cuente no sea verdad. Tiene visos de verosimilitud. Y si es así, ese es el gran logro que tiene un libro que, además, pues, bueno, no está a la altura, mucho menos, de Orfano, que es la fotografía de la guerra. La fotografía de la guerra en los aspectos consabidos, el desastre, el horror, la violencia y la muerte, pero con otros aspectos no tan conocidos, pero que también, en casi todos los casos, pero al parecer en el caso de Rusia, clarísimamente,
pues, chapuza, el descontrol, el caos organizativo y la improvisación. En cualquier caso, bueno, 2 libros sobre un mismo tema, muy actuales ambos, además. muy interesantes de lectura que, obligada, que no hay nada obligado en la lectura, pero de lectura altamente recomendable. Muy bien. Alberto, pues nos vas a decir la canción recomendada, la que vamos a pinchar hoy, para escucharla, justo después de que leas el fragmento, que yo presumo que será de Orfanato, que parece Sí. que tiene mejores características o es una obra de mucha más calidad, ¿no? Así es, ¿no? El texto será de Orfanato y es, bueno, esta cuestión que decíamos del horror, pero a la vez de una cierta esperanza. Bueno, un texto, un fragmento interesante. Como complemento musical, pues escojo una canción de Pink Floyd, que es curiosa, tiene una pequeña historia. Pink Floyd lleva 28 años de silencio sin publicar un nuevo disco. Y ha escrito un tema para protestar precisamente contra la guerra de Ucrania. Se llama Hey, Hey, Rise Up. Oye, oye, levántate. Se basa en una pieza de un cantante ucraniano, de nombre para mí casi impronunciable, Andriy Kilniuk, de una banda ucraniana, Boombox. La pieza original es The Red Beginning in the Middle. Ya se cantaba en la Primera Guerra Mundial y ahora se ha convertido en un símbolo de la causa de la población invadida, de la población civil. Pink Floyd, obviamente, ha declarado que todos los beneficios de esta recreación particular de ese clásico pues van a ir destinados a la ayuda al pueblo ucraniano. Bueno, entonces, pues también otra novedad, no sabía yo que Pink Floyd había hecho ahora, vamos, que estaba de nuevo haciendo cosas. Es un tema muy Pink Floyd. Muy puntual. No, bueno, muy puntual, por supuesto, pero luego de estilo muy Pink Floyd, pero intercalando por medio la voz de este cantante ucraniano que canta. Es el fondo sonoro muy Pink Floyd el que pone el grupo, pero bueno, en cualquier caso interesante y los derechos de todo lo que se obtenga de todos los beneficios los beneficios van a esa causa. Y el fragmento que me decías que recogías donde se ubicaba algo de esperanza, ¿no? Cuando encuentran a ese cachorro que salvan del frío. Pero no es el cachorro en concreto, pero bueno, es esta. Yo creo que hay esa doble. Vemos el horror, pero vemos también quizá un. Vamos a escucharte. Tiene ganas de sentarse y de tomarse un respiro, y de no ver a nadie, no oír nada, olvidar todos aquellos ruidos y los olores, olvidar la estación, el autobús, la carretera destrozada, el paisaje lunar detrás de la ventana, a la gente infeliz que deambula por los campos de enero, el bosque negro, pasto de disparos, las casas oscuras, las voces de terror, las ventanas sin un asomo de vida, las encrucijadas tras cada una de las cuales la muerte puede acecharle a uno. Todo aquello lo lastra con su peso de plomo frío, lo arrastra hacia el fondo, lo vuelve torpe y vulnerable. ¿Es posible olvidar todo eso?, se pregunta Pasa. Claro que es posible, se da él mismo la respuesta. Por supuesto, lo olvidaré todo, se convence. Y el chaval también. No hace falta que recuerde todas estas cosas. La crudeza del olor a azufre y a carne humana. No vale la pena que se acuerde de la suciedad bajo las uñas. Una persona no debería retener en la memoria tanto miedo y tanto mal. ¿Cómo se puede seguir viviendo con todo esto? Lo olvidará todo, le irá todo bien, olvidará el orfanato, el desamparo, la sensación con la que uno se despierta encerrado en un sótano oscuro. Más vale que se acuerde de algo bueno, algo que no provoque odio ni desesperación. El olor a casa, el aroma de los árboles en el patio, o el olor a un prolongado deshielo, en pleno enero, con fragancias del río. Recordará el deshielo, se convence Pasa. Lo recordará, sin duda. Nada de sangre ni de metal. Y cuanto más trata de convencerse, tanto mayores son la lucidez y la seguridad con las que comprende que eso no ocurrirá. Que nadie olvidará nada ni pasará página. Y que el chaval, le suceda lo que le suceda a partir de ahora, cargará con esos recuerdos como con bolsas llenas de piedras. Y que ese olor a cuero roto y a saladas lágrimas masculinas lo perseguirá el resto de su vida. Y la sombra del orfanato lo acechará esté donde esté, sean cuales sean los lugares soleados a los que vaya a parar. También la comida a partir de ahora no le dejará de saber a comedor del orfanato, y sus sueños se llenarán de voces huérfanas, y las mujeres le recordarán a sus amiguitas del búnker, interrajeadas y llorosas, y no podrá hacer nada con aquello, y nadie podrá ayudarle. Lo único que se puede hacer por él ahora mismo es lograr llevarlo a casa, bañarlo, reconfortarlo con un té dulce y acostarlo a dormir. Que descanse,
que duerma todo lo que pueda hasta que deje de soñar. Mañana todo será distinto, mañana todo será como antes, días normales en casa donde cada cual se dedica a lo suyo, donde todo está en su sitio, donde nada sobra ni falta. Las mañanas llenas de quehaceres domésticos, el trabajo al que uno se acostumbra como su ropa habitual, no aprieta, no molesta, se lleva mientras se lleve. Tardes apacibles, noches oscuras, cuánta alegría, cuánta calidez hay en todo aquello, al fin y al cabo. Ha valido la pena haber ido a parar allí, al corazón del infierno, para apreciar todo lo que uno tenía y lo que perdió. Sencillamente hay que regresar cuanto antes a casa, cesar en aquel deambular por los círculos de la desgracia ajena, volver a casa, volver cuanto antes.